Hello amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo hacer la vuelta de bici en viga. La vuelta de carro en la viga. Y quédense hasta el final del video para los saludos. Sin más que decir, comencemos. Bueno, primero que nada, antes de intentar hacerlo en la viga, tenemos que saber hacerlo muy pero muy bien en el piso. Así. Como pueden ver, yo tengo estos tapetes y me voy a estar guiando por esta línea que hay aquí en los tapetes. Entonces, lo primero que tienen que aprender a hacer diferente que es del piso a la viga, porque si cambia, es las manos. Les voy a mostrar. Ustedes, cuando hacen la vuelta de carro en el piso, ponen las manos como así, así. Fíjense en esta rutina cómo pongo las manos así y me caí en plena competencia. En vez de poner las manos así, un tip es ponerlas así. Es decir, tu primera mano va de lado y tu segunda mano va de frente. Y por lógica, si tu segunda mano va de frente, pues ya vas a tener la vuelta necesaria para caer en vez de como así, así. Este es el ejemplo. Primera mano y segunda mano de frente. Ahora es hora de ver la distancia a la que vas a poner tus manos alejada de tus piernas. Por ejemplo, no lo quieres poner muy lejos, así, porque te va a ser muy difícil caer arriba de la viga. Pero tampoco lo quieres poner muy cerca, así, porque tampoco vas a poder caer arriba de la viga. Entonces lo que tienes que hacer es medir tu paso, tu patada y ver a qué distancia es más o menos como así, o sea que se sienta cómodo. El punto es de cómo sientas tú, ni muy lejos ni muy cerca. Ahí está bien para mí, mano a mano. Antes que pasemos al siguiente paso les quiero dar un tip, que es que tienes que practicar la vuelta de carro en el piso como si estuvieras en la viga. Porque si tú, por ejemplo, haces una vuelta de carro así, normal, y dices, bueno, pues ya me sale bien en el piso, ahora para la viga. La cosa es que es mucho mejor practicarlo en el piso como si estuvieras en la viga, porque no es el mismo movimiento. Es lo mismo con todo, igual los flips, como hay personas que en el piso hacen el flip y ponen las manos así. Pero ¿qué va a pasar si pones las manos así en la viga? Pues te vas a ir de pura cabeza. Es lo mismo con la vuelta de carro. Tienes que practicar en el piso como si estuvieras en la viga. Las manos, las piernas y todo eso. Siguiente. Tienes que pasar tus piernas por encima de tu cabeza, no de lado. Ahora la voy a hacer para acá para que puedan ver la diferencia. Por ejemplo, si las paso así, están por arriba de mi cabeza. Pero si las paso así, entonces lo que puedes hacer para practicar esto es hacer esto y patada derecha. En vez de hacer esto, haces esto. No esto, que estás de lado. Vean cómo arreglo mi cadera ahorita. Y así sales por encima y no por delante. Repasemos rápido antes de irnos a la viga. Pues yo recomiendo empezar con brazos arriba, pues porque es lo que se ve más bonito. Arriba, postura bonita, siempre lo queremos estar. Así. Una mano, la otra mano y finish. Otra cosa que se me olvidó decir de las manos es cuando pongas una y la otra, tampoco las pongas tan cerquita porque va a ser más difícil, o sea, como apoyarte para poner el primer pie en la viga. Entonces, si las pueden poner poquito separadas, tipo así y la otra aquí, no así, no sé si se alcanza a ver, así, sino así. Y aquí ya te puedes levantar más fácilmente. Ahora, como ustedes saben, yo no tengo una viga en mi casa, pero tengo esta bardita que prácticamente es como una viga, hasta creo que es la misma medida. Pero primero nos tenemos que poner calcetines para no ensuciar la pared, que es primordial. Miren la diferencia de estas dos vueltas de carro.
Así es, para los que adivinaron correctamente es que la segunda vuelta de carro es con más velocidad que la primera. Si la haces como la primera, todavía es posible caer muy bien arriba de la viga, pero en mi opinión es más fácil caerla arriba si la haces más rápido, aunque te dé un poquito más de miedo. Te los prometo que si practican y practican la van a poder hacer más rápido y más veces van a caer arriba de la viga, porque de eso se trata, de hacer el mayor número de repeticiones cayendo arriba de la viga. Un tip más de oro que les voy a dar es a la hora de terminar la vuelta de carro. Lo que muchas personas hacen es mirar el fin de la viga, pero a mí lo que más me funciona en la rueda de carro es mirar mi pie, o sea, mirar el primer pie que cae, así, y luego ya irme levantando y terminar con las manos arriba para después hacer el saludo, así. Y aquí miro mi pie, vengo así, lo miro caer y levanto rápido. Porque también si te tardas mucho en levantarte, vas a ir así, así. Y lo más probable es que caigas arriba de la viga, pero titubees un poco. Entonces, lo más rápido que puedas, aquí ves, y levanta rápido a ver el final de la viga. El ejercicio que pueden hacer para practicar esto es simplemente estas pataditas. Brazos arriba, así, y regresas. Así, y regresas. Para la última parte de la vuelta de carro, no quieren, o sea, pueden caer de las dos maneras, pero si su objetivo es quedarse en la viga, es doblar el primer pie. Yo ya lo hago así, pero pues porque yo ya tengo mucha práctica, pero si eres principiante, es más fácil sí, mientras más separas las piernas. Y lo puedes hacer más fácil si estás más separado, así estás así. Porque de aquí te puedes ir así, y de aquí tienes más apoyo para salvarla. Y obviamente no aguadarse, siempre tienes que tener las manos y las piernas bien apretadas y obviamente no doblar los brazos, y así. Otro tip también es hacerlo con seguridad, porque si empiezas ya de que, ay, si lo hago más, pues lo más probable es que te caigas. Así que si lo vas a hacer, hazlo bien ya de una, brazos arriba, y se te hará más fácil. Saludos a Isabel Corminas de la República Dominicana. Muchísimos, pero muchísimos saludos a Adrián Hades, que nos ve desde Bolivia y además siempre ve los videos del canal. Muchísimos saludos. Y por último, muchos saludos a Adriana25 o 25. Bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden darle like y suscribirse. Hasta el próximo domingo, ¡chao!